Bien, vamos a empezar. Ya son 7:10. Qué bueno que hay un buen número. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Este curso se llama Fundamentos. Son dos tomos, pero nos vamos a dar cuenta de la esencia y la importancia de conocer a Dios a través del estudio de la Biblia. Créame que al conocer más y más a Dios, te vas a dar cuenta que tu vida puede cambiar de una forma magistral. Sobre todo, Dios quiere una dependencia total de nuestras vidas. Y eso es elemental. Vas a irlo conociendo más y más. Y llega un momento, hermanos, en nuestra vida que de verdad, mire, nuestro pensamiento es captado por la palabra de Dios, que es pensar en Biblia, es prácticamente dormir con Biblia, es algo importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida no está pegada al mundo, sino está pegada a lo que Dios pide. Entonces, le voy a pedir a mi esposa si nos dirige en oración para iniciar este tema. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tus hijos, Señor, que tienen en aprender tu palabra. Señor, sabemos que si tenemos conocimiento, Señor, podemos guiarnos por medio de tu sabiduría aplicada en nuestras vidas, Señor, y queremos conocerte más. Y a través de esta clase de fundamentos, Señor, queremos enraizar nuestros corazones en tu palabra, sabiendo cómo eres tú, Señor, y teniendo una fe bien fundamentada, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a conectarnos contigo a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Sean todos bienvenidos. La verdad que me da un gusto. No teníamos el placer de conocer a la hermana Angélica Cervantes, pero bien, qué bendición que está con nosotros. Vamos a estudiar entonces. Vamos a ver el libro de Fundamentos 1. Vamos a ver lo que es el estudio de introducción. Por favor, vamos. Mire, vamos a ver precisamente la importancia de una buena cimentación. Esto tiene que ver mucho con discipulado. En muchas iglesias, desgraciadamente, hermanos, a veces no hacen énfasis en lo que es la vida de discipulado. Mire, para mí es tan importante como pastor que la gente sea discipulada. Yo lo veo en los efectos que ha causado no solamente en mi vida, en todas aquellas personas que se les ha discipulado, cómo han crecido en su vida, en su relación con Dios. No viven en una forma, vamos a decirla, a medias, viven una vida plena en Dios. Hay iglesias en las cuales no hacen énfasis en el discipulado, simplemente te dicen, no, es que ya creíste suficiente. No. Por eso dice la escritura, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida y ellas dan testimonio de mí. Ahí en San Juan 5:39. Y hermanos, tenemos que entenderlo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada y útil. Yo me lo aprendí más fácil así para ERCI. ERCI. Enseñar, redarguir, corregir e instruir, dice, en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la Biblia te enseña, te redarguye cuando estás mal, te corrige igual, en una forma, es la norma de disciplina, y te instruye a fin de que seas maduro. Esa es la palabra perfecta que utiliza ahí. Entonces, indudablemente vamos a ir creciendo nosotros a través de la palabra de Dios en todo esto, para ser instruido en toda buena obra. La buena obra que Dios prepara día con día para que vivamos en ellas. Adelante. A ver, no, está no, sí, ya, perfecto. Mire lo que dice este pensamiento. Nunca jamás podrás edificar algo más grande que lo que tu cimiento pueda sustentar. El cimiento de cualquier edificio determina su tamaño y fortaleza, al igual que en nuestras vidas. Una vida edificada sobre un cimiento falso o defectuoso nunca alcanzará las alturas que Dios quiere que alcance. Si nosotros nos alimentamos pobremente vamos a crecer.
Y de hecho vamos a llegar a un conocimiento muy limitado en ese aspecto. Por eso Jesús invita en esa parte, ¿no? Me llama la atención cuando Pedro les dijo a toda la gente que seguía a Jesús, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro voltea, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero le está diciendo, Señor, fuera de ti no encuentro nada. De verdad, no hay nada. Y el cristiano tiene que llegar a ese punto en que su fundamento sea Cristo en toda extensión. Y va a valer la pena, hermanos. De verdad, mire, una vez que usted empieza a conocerle más y más y más y más, y su vida va cambiando, ya no quiere parar. Ya no quiere parar. Mire, a estas alturas, déjeme decirle algo, yo como pastor he visto tantas cosas en las cuales me ha beneficiado el hecho de estar metido en devocionales, cosas, todo esto. La verdad es mucha presión porque es bastante material, bastantes cosas que hacer, pero vale la pena. Ahorita platicaba con mi hermano Vicente, estamos dando una clase en el seminario de 4 semanas, pero es estar preparando material, estar preparando la predicación, estar preparando esto. Y no es que todo lo sepas, créeme, cada día aprendo algo nuevo. Y aunque ya leí esas partes, pero dices, Señor, ahora le di la otra, ahora entiendo otro enfoque. Y eso es renovarte día con día. Entonces vamos a ir aprendiendo todo esto. Por eso quiero animarte a que en ningún momento te desanimes. Tal vez cuando yo entré al seminario, déjame decirle, voy a ser sincero, me costó, hermanos, los primeros meses. Porque yo ya venía de un tiempo de no estudiar. Simplemente terminé mi carrera y ya no estudié, ya no me enfocó en otras cosas. Obviamente estudiaba lo que era la Biblia, todo eso, como creyente, pero cuando entro al seminario, ya el ritmo de estudio era muy distinto. Estar leyendo 2, 3, hasta la semana, hasta 6 libros era complicado. Yo decía, la verdad que yo ya me sentía tronado, pero empecé otra vez a tomar una disciplina y créame, a mí me impactaba, me encantaba la lectura. Ya después dije, disfruto. Cuando yo salgo del seminario, me tuve que venir en camión porque eran 10 cajas de libros y si pago en avión era buen dinero. Entonces dije, no, 2 días de camino me aventé de lo que es México a Ensenada. Pero de verdad vale la pena todo lo que vas adquiriendo. A veces vienen cosas que ya leíste hace muchos años, pero vale la pena. Howard Henry decía una realidad, dice, deje de leer ahora y morirá mañana. Y es verdad. Decía un maestro del seminario, si tu intelecto es de 2,000 palabras, las 2,000 palabras estarás hablando, pero si metes más y te informas más, vas a tener un conocimiento más pleno. Entonces, yo le invito a eso y le animo a que nos preparemos. Adelante, Morla. Úsalo, Manuel. ¿Ya le quitaste la opción? Perdón, es que está jugando aquí mi esposa, entonces. Bien, fundamentos es la base bíblica, precisamente, son verdades transformadoras para vivir una vida con propósito. Ahora, algo muy importante, hermanos, y esto es algo que tú tienes que tener esta convicción. ¿Qué tan importante es para ti la Biblia? ¿Qué tan veraz es lo que dice la Biblia para ti? Si la tomas como la norma de fe y conducta y absoluta voluntad de Dios, tu vida puede ser transformada. Pero si la tomas como un libro solamente de lectura o buenas historias, la verdad va a ser difícil que puedas entenderla en su plenitud. La palabra de Dios es su voluntad en ese aspecto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué necesitas un cimiento bíblico en la vida? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué dijo Jesús que iba a comparar a aquel hombre que edifica su casa sobre la arena y otra sobre la roca? Porque dependiendo dónde estés cimentado, cuando vengan las situaciones difíciles puedes venir abajo. Ahora, ¿por qué? Porque es la fuente del crecimiento y la estabilidad. ¿Ok?
Vemos ese pasaje ahí en 2 Corintios 2, 6, 7. Me pasas. Gracias. Vamos ahí, si alguien lo puede igual buscar antes que yo. Vamos a usar. Es Colosenses, pastor. Perdón, sí es cierto. ¿Dónde vio segunda de Corintios? No, yo la vi. Ah, sí, Lo vi en la Biblia. 2 Corintios 2, 6, 7. Vea lo que dice. Colosenses. Otra vez digo. Bien. Dice aquí esta versión. Por tanto, cuando dice por tanto, grabes esto. Prácticamente está conectando la idea que está tratando. Por lo que vengo diciendo, prácticamente dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. No se sí. Es que yo estoy en Efesios. Híjole, andan los libros apócrifos, mi esposa. Dice, andad en él. La palabra andad es un verbo imperativo, es un mandato, pero significa vivid en él, vivan en él. Dice el 7, vivan en él arraigados y sobreedificados en él, vivan en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Obviamente una vida transformada, ¿en qué va a abundar? En acciones de gracias continuamente. Ok, también porque es el sustento de una familia saludable. Alguien, por favor, que lea Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Wow, qué interesante, ¿verdad? Fíjese, ¿por qué se requiere la sabiduría para edificar un hogar? Es muy distinto la sabiduría de Dios a la astucia del hombre. La sabiduría de Dios te hace edificar plenamente. Vamos ahí, porque es el punto también de partida del liderazgo. Proverbios 16:12. Lo leo. Sí, por favor. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Exactamente. Si no hay justicia, tarde o temprano todo se viene abajo en el sentido. Ahora sí, porque es la base de tu premio eterno en el cielo. 1 Corintios 3:12, ese pasaje me encanta. Lo leo. Sí, por favor. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fíjense qué interesante, como cristianos tenemos que edificar en lo correcto constantemente, porque dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y si nos damos cuenta, pone 6 elementos. 3 que si pasan por fuego, resisten. Y otros 3 que si pasan por fuego, se eliminan. Lo que es el heno, hoja y hojarasca. Pero los otros elementos, cuando pasan por fuego, se purifican. En cierta forma, como que arriba cae la escoria, la quitas, pero se purificó. Entonces, por eso nos va purificando la palabra de Dios en ese aspecto. Pero cada uno de nosotros tiene que edificar de aquí en adelante en las cosas correctas de Dios. La verdad de Dios también será el único cimiento que permanecerá. Veamos ahí 1 Timoteo 6:3 y luego la segunda carta, el 2:19. Alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforme a la piedad. Es interesante lo que Pablo les dijo. Había mucha gente que estaba enseñando equivocadamente y no se apegaban a la sana doctrina. Entonces Pablo tiene que atacar todo eso y decirle a Timoteo que debe tener cuidado. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Wow, fíjense que es un pasaje que me encanta, ¿eh? Porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la frase, a pesar de mi vida pecaminosa, cochina y todo lo que le ponemos, Dios me usa?
¿Cuántos hemos escuchado esa frase? ¿Qué te dice aquí el pasaje? Aquí te dice, y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios no usa una persona así que anda en iniquidad, perdóneme, dice Dios que debes de apartarte. Precisamente ¿por qué? Fíjese. Porque conoce. Exactamente, porque el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte sin iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ay, soy cristiano, pero sigo pecando. No, dice el Señor, apártate de iniquidad. Si tú eres mío y tienes una relación porque yo te conozco, tienes que apartarte de iniquidad. Por eso necesitamos tener cimientos sólidos. Mire, aquí vemos esta paráfrasis de San Mateo 7:24, que estas palabras habló no son adiciones incidentales para tu vida, son palabras fundamentales, palabras sobre las cuales se edifica tu vida. Vemos el cimiento, la casa en alto está en la roca. La otra casa está sobre la arena. ¿Qué sucede? ¿Qué es cimentar sobre la arena? Es sobre a veces tus emociones, lo que te rige, lo que tú crees, no lo que dice la Biblia. Es muy distinto. Pues yo creo que Dios está conmigo porque tengo esto, y si no lo tienes, Dios no está contigo. Son cuestiones que vamos a ir aprendiendo a través de este estudio, que en verdad vale la pena. Adelante. Este estudio de fundamentos aclara que el cimiento de lo que hacemos y decimos a diario es lo que creemos en ese aspecto. Es muy importante. Tus dichos son comprobados con tus hechos, prácticamente. ¿Ok? Así que vamos a ver esta parte. Adelante. Precisamente que vamos a pedir a Dios que avive en este tiempo nuestros corazones. No hay nada más apasionante que la doctrina. Mire, uno de los libros que me encanta a mí es Romanos. Es un libro de doctrina pura. Y vale la pena, hermanos, de verdad, que tú lo vayas aprendiendo. Ahí encuentro tantas cosas teológicas que Dios habla a nosotros, pero también habla de la gran misericordia en 11 capítulos y en el 12 lo resume en 2 versículos. Del capítulo 12, 1 y 2. Cómo Dios actuó con tanta misericordia para con el ser humano. Y por eso nos invita a transformar nuestra vida, por favor, ¿sí? Ok, entonces, metas transformadoras. Vamos a ver esta parte que es muy, muy, muy importante. Ok, mira, ¿cuál es una de las metas transformadoras? Aquí, hermanos, usted debe ya de quitarse el chip de duda en ese aspecto y ponerse el chip a la manera de Dios. ¿En qué aspecto? Mire, dice ahí, confiar en el poder de la verdad de Dios para cambiar tu vida. Confiar que lo que vas a tener, estar leyendo, es la palabra de Dios y puede transformar tu vida. 2, anticipar por fe los cambios que el aprender la doctrina producirá en ti. Es importante. Y ahora son cambios generados ¿dónde? En el corazón, internamente, en tu vida, en tu ser, en tu mente. Cambios internos que se reflejan ¿dónde? En lo externo. Ok, visión del mundo. ¿Qué es visión, hermano? Visión es ver lo que otros no ven, prácticamente. No es que tengas un sueño, no. Es ver más allá de lo que otros no ven. Las creencias que forman precisamente, dice, a través, está mal esto. Sí, está mal. Las creencias que forman a través de los cuales. Aquí está. Que nos forman a través de los Más bien que nos miramos. forman a través de las cuales miramos al mundo. Es importante. El ente con el cual nosotros ahora miramos al mundo es a través de la Biblia. No a través de lo que nosotros creemos, sino a través de lo que dice la Biblia. Por eso menciona, no améis al mundo ni a las cosas del mundo. ¿A qué se refiere? A los placeres, a lo temporal, aquello que se va a ir. Pero en esta parte es muy importante hacernos las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Por qué estoy aquí?
Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos entendido por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Para amar a nuestros semejantes. Para amar a nuestros semejantes. A ver, ¿qué más? Vamos a Para ver si predicar la palabra de Dios y la salvación que el Señor Jesucristo vino a traer al mundo. para predicar y dar, ajá. Esther, estás muteada. Ajá. Ahí estás. Para hacer las buenas obras que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Para hacer las buenas obras que Dios tiene. ¿Ah? ¿Qué más? Para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Para que se cumpla el propósito de Dios. Todo lo que has Brenda dicho. había levantado la mano. Brenda. Dije lo mismo que Heidi. No, yo no dije. Yo iba a decir que para cumplir la voluntad de Dios. Yo dije que para expandir el reino de los cielos. Fíjense que todos dijeron algo diferente, pero sí al mismo enfoque. Fuimos creados, dice la Biblia, para alabanza de la gloria de Dios. La gente tiene que ver a Dios ¿en dónde? Reflejado en nosotros. Exacto. Porque somos los representantes de Dios, somos embajadores. Y en cierta forma, somos reconciliadores. Fíjense, como si Dios rogara, dijo Pablo, por nosotros. Reconciliados con Dios, dice otra vez, les digo, reconciliados. Y eso es importante, que entendamos esa parte. Fui creado para alabanza de la gloria de Dios. Entonces tengo un propósito pleno. Dios tiene que darse a conocer a través de mi vida. Ahora, también vamos a identificar a través de todo nuestro caminar con Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? En ese aspecto. Fíjense que aquí quiero que veamos algo que yo me he dado cuenta. Muchas ocasiones, no sé si te ha pasado, pero vemos que alguien está mal, dices, no, pero ¿cómo le voy a decir? Primero tengo que quitar la paja a mi ojo antes que ver la bigota, ¿no? Pero ese pasaje está mal, lo hemos tomado mal, la mala interpretación, porque tenemos que ver el contexto. Hay un libro que después vamos a sacar una serie de predicaciones basadas en la Biblia, que se llama el título, ¿Quién eres tú para juzgar? Y no está diciendo que no tienes esa facultad, hermanos, en ningún sentido. Al contrario, aquí el juzgar tiene que ser un juicio equitativo, no como los fariseos, por eso Jesús le estaba diciendo, que ellos juzgaban según las apariencias. Pero nosotros, hermanos, que tenemos una vida diferente en Dios y que en cierta forma estamos llevando una vida espiritual diferente, ¿sabe qué? Tenemos que ayudarnos unos a otros. Si yo veo a mi hermano que está mal, ¿sabes qué? Dejo ese pensamiento de que quién soy yo. Primero quito la paja. Jesús les dijo a los fariseos eso, porque ellos miraban las apariencias, las segundas apariencias, no para ayudar a la gente. Y si nos damos cuenta, la gente no podía llegar al nivel de Dios porque el estándar eran ellos, pero decía, pero este estándar no me gusta, no es correcto. Y quiero que te grabes este pasaje. Vamos ahí a Primera de Corintios, a los Corintios, por favor. Esta es una segunda. Primera de Corintios, capítulo 1. Léame, por favor, es capítulo 1, no, perdón, capítulo 2, Primera de Corintios, versículos 14 al 16. Vamos a entender una parte importante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sigue, 16. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense qué interesante, el 15. El hombre espiritual que ha nacido de nuevo, el hombre que se guía bajo el Espíritu Santo, va a discernir las cosas de tal manera que te va a decir las cosas espiritualmente.
y no lo vas a poder juzgar porque te dice con razón las cosas y no te está juzgando para condenarte. ¿Qué te va a decir? ¿Sabes qué, hermano? Eso no está bien. No está bien. No es correcto a la luz de la Biblia lo que estás haciendo. A veces, hermanos, nos han enseñado tan mal bíblicamente que para mí como pastor es un peso tremendo. No te justifiques. Mire, algo importante es como decirte, hermano, usted no ponga su vista en mí porque yo voy a fallar, soy pecador y lo puedo hacer caer. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Esto que le estoy diciendo es bíblico? A ver, yo quiero que usted me explique. Bueno, en mi opinión es totalmente antibíblico porque se supone o no se supone, somos o debemos de ser el reflejo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces tienen que ver las personas que no conocen a Dios o la gente que está pecando o que no está viviendo correctamente en nosotros la manera de hacer las cosas bien delante de Dios. Ah, pero dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Fuera de contexto también. Simplemente mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tan sencillo. Yo siempre lo he dicho, hermanos, si yo como pastor no estoy reflejando a Cristo, estoy jugando y estoy entreteniendo a la gente y no es correcto. Por eso en este estudio vamos a aprender todo eso, a no entretenernos, sino a ocupar nuestra mente y a conocer más y más al Señor. Ahora, ¿por qué le puedes conocer más al Señor? Lo vimos el 16. Te hace 2 preguntas y te contesta, ¿saben qué? Tal vez no la puedes conocer a magnitud, la mente de Dios, pero resulta que tú tienes la mente de Cristo. ¿Cómo es posible? Dice, sí, dice el Señor, no hay justificación. Tú tienes la mente de Cristo, puesto que Cristo está viviendo en ti, ¿ok? ¿Cuál es el remedio? Vamos a ver también. ¿Y qué es mi destino? ¿Qué es mi destino, hermanos? Precisamente mañana en el devocional, yo hablo acerca del qué es mi destino en Dios y mi seguridad, por lo cual debo de confiar plenamente en lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Una más, amor. Ahí está. Desarrollando una visión cristiana del mundo. Dice, y esto pido una oración, decía Pablo. ¿Qué cosa? Que vuestro amor abunde. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto? Digo, ya está diciendo, aventando piropos a mi esposa, es emocionante. ¿No? ¿Cuánto, hermanos? Mucho. Dice, fíjense la palabra, más y qué. Y más. Habla de continuidad. El amor entre cristianos debe abundar día con día. No está limitado, no para. Dice, más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor. ¿Cuán importante es tener discernimiento de las cosas correctas? Charles Colson decía, la expresión visión del mundo puede sonar abstracta o filosófica. Un tema discutido por profesores fumando de pipas, dice, vestidos con chaquetas de paño de lana, el medio académico. Pero en realidad la visión del mundo de uno es intensamente práctica. Es simplemente la suma, dice aquí, de nuestras creencias sobre el mundo, el punto de vista que dirige nuestra decisión y acciones diariamente. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de Santiago, hermanos? No, pues no. ¿Ese libro para quién está dedicado? A las 12 tribus que están en dispersión. ¿Sí? ¿Y eran qué? Cristianos. Y por eso les invita, este libro se conoce como el libro de la práctica. Y fíjense, los cristianos en ese entonces habían caído en un conformismo tan grande para con el mundo que el Señor a través de su hermano, de Santiago, les hace ver una realidad. Y hay un versículo que cuando me tocó predicarlo, yo decía, Señor, esto es muy fuerte. Sí, pero la realidad que tienes que ver en la Biblia. Cuando le dice ahí en el versículo 9, en el capítulo 4, fíjense, le dice, afligíos
y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿No se supone que el Señor es gozo? ¿No se supone que el Señor es alegría? ¿Por qué me tengo que afligir en vez de... ¿No? ¿Saben qué le está diciendo? Aflíjanse, lamentense, lloren. ¿Saben que su risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza por la pobreza tan espiritual en la cual viven? Porque han vivido más para el mundo. Está muy fuerte. En el verso 8 dice los de doble ánimo. Exactamente. Son dos pensamientos. Que son tibios. Exactamente. Son personas con dos pensamientos. Un rato están acá, otro rato están acá. Y precisamente la Biblia nos va a instar a todo eso, hermanos, a ir cambiando. Por eso me encanta este libro. Desarrollando una visión cristiana del mundo. Dice, usted en cambio, queridos hermanos, dice Judas, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe. Y esa fe que no es tuya. A ver, esta parte es muy importante. ¿La fe te pertenece a ti? ¿Fue algo que tú adquiriste y ganaste? No, Pero viene de Dios. la fe ¿Cómo viene sé que de viene de Dios? la fe. Hay un versículo que dice, auméntame la fe, ¿no? Auméntame la fe. ¿Y qué hizo el Señor? No se las aumentó, ¿verdad? No. Enséñanos a orar y sí se lo enseñó. Aumentanos la fe, ¿no? Les puse un ejemplo. Vean una de las cosas. En el paquete tan grande que Dios nos dio de salvación, mis hermanos, va a incluir a la fe. No solamente la regeneración, que es darte vida para que puedas creer, sino también la fe. Vean lo que dice aquí Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y escuche esta parte. Y esto no de vosotros. Aún la fe no te pertenece. Dios la puso en ti para que pudieras creer. Es una elección soberana de tu vida. Y vale la pena lo que Dios ha hecho. Por eso, todo esto lo vamos a aprender. Vamos a aprender muchas cosas, tal vez teológicamente, pero que te van a quedar muy claras para que tú veas cómo Dios actúa en tu vida y de verdad que nos ama tanto, hermanos, que no nos va a dejar igual. Visión del mundo, doctrina. Punto de vista del mundo se determina según la base, el fundamento sobre la cual eliges edificar tu vida. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender a edificar nuestra vida e ir creciendo más y más. Una palabra fresca siempre va a venir de parte de Dios. ¿Qué es la doctrina cristiana? Dice, la doctrina cristiana es un resumen organizado de lo que la Biblia enseña sobre los temas más importantes de la vida. Eso es doctrina. Las doctrinas son para el cristiano lo que son las raíces, que lo que las raíces son para los árboles. De ellas formamos nuestra estabilidad emocional. Aquí es donde empezamos a adquirir nosotros, hermanos, convicciones en nuestra vida. Y a veces decimos, bueno, yo no tengo problema con esto. Sí, pero es tu convicción, es respetable, pero piensan los demás. Ahí es donde tenemos que aprender a guardar el equilibrio. Mire, en una ocasión estábamos en un módulo de ética con un maestro del seminario. Nosotros teníamos que defender la postura que no era malo tomar en ningún sentido. El otro grupo iba a defender que bíblicamente está prohibido. Y nosotros nos armamos, como no tiene idea, mire, con pasajes fuera de contexto, todo. Inclusive nos fuimos al centro y yo me compré una botella de rompope de la monja. Dije, ay, mira, al final lo voy a sacar. Pero el maestro vio que ya estaba bien acalorado la discusión y que dijo, muchachos, ninguno de los dos iban a ningún término. Los dos se acaloraron y al final yo recuerdo, dijo una frase, bueno, ¿saben qué? Pues al que vino a este mundo y no toma vino, pues ¿a qué vino? Y abrí la botella, ¿no? Y saluda, no tomamos, ¿no? En ese sentido. Pero llega un punto en que tú puedes decir, bueno, para mí esto no es malo. Pero Pablo dijo algo muy claro, que si por causa de la comida y la bebida tu hermano es contristado, cae,
entonces ya no vives por fe. Yo debo de pensar antes en la gente que en mí. Y eso es una parte muy importante. A veces usamos criterios en los cuales, ay, no digas esto porque sabes que mucha gente se molestó. ¿Y por qué se molestó? Perdóname, pero yo no voy a hacer caer a alguien, porque eso es fuerte. Pablo por eso mencionaba esa parte, ¿ok? Mire, una más. No, regresa, me encantó esta frase. Dice aquí, mire, nos equipamos para vivir viendo lo que Dios diseñó para que viviéramos. Es verdad. Dios nos equipa en una forma tan increíble que vamos a ir caminando y sabes, una vez que vas caminando, conociendo, ya no te quieres detener. De verdad, mire, en mi caminar cristiano han sido 28 años. Como todo ser humano cometí errores, nunca me justifiqué, créame en ese aspecto, porque tuve un pastor que, Dios mío, fue como un cuchillito de palo, ¿no? Pero gracias a Dios por su vida. Pero siempre me enseñó a tomar las cosas en serio. Precisamente dice aquí, mire, creo que no, está bien. ¿Qué es la doctrina cristiana? Dice, perdón, una definición activa de la palabra teología es fe buscando entendimiento. ¿Entendimiento de qué, hermanos? De Dios. La teología es el conocimiento de Dios, donde el hombre a veces es limitado, pero Dios no. Una más. Así que bienvenidos a Fundamentos. Vamos a ver, la verdad de Dios tiene poder de cambiar todo. Imagínense una de las cosas importantes. No sé si tú has estudiado la vida de Pablo. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado la vida de Pablo? ¿Hay algo que tú le puedas reprochar a Pablo como hipócrita, falso? ¿Hay algo en lo cual tú puedes decir, Pablo falló? A ver, vamos a Rosa María. Hay una manita levantada. Sí, Rosa. No, levanté la mano de que sí, yo he estudiado la vida de Pablo. Ajá. Perfecto. Ahora, ¿en verdad encontramos algo? Mire, yo he tratado de ver algo en lo cual diga, Pablo la regó en esto. Pero, ¿sabe? No lo he encontrado. Fue un hombre que tomó en serio el evangelio, si te das cuenta. Fue un hombre que se apasionó y que dijo que todo lo que había tenido por conocimiento en alto lo tenía ahora por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo. Fue un hombre que vivió en hoteles 5 estrellas. Imagínense, qué maravilla, ¿no? No. Imagínense ahora el evangelio de la prosperidad, lo que mencionan. Entonces Pablo vivió equivocadamente. No vivió equivocadamente. Pablo vivió en un nivel que mucha gente no quiere entender, el nivel de Dios, pero que nunca lo dejó, hermanos. Al contrario, Dios estuvo ahí. Me encanta la frase cuando dice en Filipenses 4, dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¡Wow! De verdad que a mí me encanta. Dice, tengo contentamiento, pero en todo y por todo estoy enseñado. Mira, me enseñó esta situación, me enseñó aquella. De todo encuentro una enseñanza práctica para mi vida. Jamás amargó su vida. Tuvo un gozo pleno en las cosas de Dios. Ahora, ¿por qué aprender doctrina? 7 convicciones. La primera, porque el conocer la verdad de Dios me ayuda a conocer mejor a Dios. Les ponía en el chat que en sus libros tienen espacios vacíos, que es donde van llenando lo que aquí se va poniendo en otro color, por si lo quieren hacer. Okay. Rosa María levantó otra vez la manita, adelante. No, perdón, creo que fue un error, no volví a levantar la mano. Una disculpa. No te preocupes. ¿Puedes dar de alta a Joel? Sí. Es que está queriendo entrar otra persona y no puede. Ya está Joel ahí. Ya está.
Ya está, Joel. Okay. Bien. La segunda convicción, por favor. Gracias. Segunda convicción. Pues. Ay, sí, perdón. Estoy dando vuelta, ya lo vi. Ya. Mire, déjeme leer este pensamiento. Esta no es la segunda convicción. Dice, somos crueles con nosotros mismos al intentar vivir en este mundo sin conocer a Dios, a quien pertenece ese mundo y quien lo dirige. El mundo se convierte en un lugar extraño, loco y doloroso para aquellos que no conocen a Dios. Me encanta una frase que dice también el doctor Charles Stanley. Fíjese que él menciona que no le parece mucha soberbia de nuestra parte, y más como cristianos, cuando no nos conectamos en todo el día con Dios. ¿No le parece demasiada soberbia de nuestra parte? Y es una realidad, tenemos que depender de Dios. Proverbios 2, del 2 al 5 dice, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Si como a oro la buscares, dice la otra versión, ¿no? Híjole, cuando tú sabes que hay mire, nosotros teníamos un campamento, se llamaba Manantial de Vida, precioso, y todas las noches había lugares donde empezaba como a salir lumbre, decían, ahí hay oro enterrado. Y un día nos llevamos un aparato, nunca encontramos nada. Nunca. Pero, ¿sabe? Es como buscar un tesoro en ese aspecto. También decía Kate Warren, conocer a Dios te hará sabio, conocer a Dios te abrirá los ojos, conocer a Dios te dará esperanza, conocer a Dios te ayudará a luchar. Y a luchar de tal manera, hermanos, que te vas a dar cuenta de algo interesante. Mucha gente no sabe o no cree que Dios está peleando sus batallas. Y debemos entender que es una realidad. Dios pelea día con día tus batallas y las vence. Pero tienes que ver esa parte con la visión de Dios, creerle a Él. 2, porque el conocimiento es una base esencial. Alguien que me lea, por favor, el Salmo 192. No, perdón, no, Salmo 192, no. Salmo 119, versículo 92. Híjole, ya estoy poniéndole a la escritura lo que no. Ay, perdón, señora. ¿Abraham lo va a leer, pastor? Sí, adelante, Abraham. Sí. Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué está diciendo? A ver, Abraham, ¿qué te está diciendo ahí el Señor? Está diciendo que practican lo que yo estoy entendiendo de aquí. Es que si no fue por Dios en el mundo, ya estuviéramos, o sea, no fuéramos felices, estuviéramos vacíos. O sea, no, nuestra vida no sería feliz, no sería igual si no fuera por el Señor. Eso es lo que estoy entendiendo. Gracias, Abraham. Y es importante esto, entender esas partes. Fíjense que lo que David dice, Señor, si tu palabra no hubiera estado en mi vida, cuando vengan las tormentas, yo hubiera caído, Dios. Yo hubiera caído. Hermanos, cuando no hay esa fe sólida en nuestra vida y la palabra, ¿a dónde recurres cuando hay un problema? ¿Qué es lo primero que recurres? ¿A dónde recurres? Como seres humanos. A veces la última alternativa, ¿quién va a ser, hermanos? Dios. Pero ya gastamos todas, ¿verdad? Y dices, híjole, me queda una. Me queda una. Dios te podría decir, ¿sabes qué? No te queda, soy la única que tienes. Soy la única. Pero no lo vemos así. Y era lo que David estaba diciendo. Y gracias, Abraham, por esa interpretación. Es muy buena, la verdad me encantó porque la enfocaste en que Dios es el todo. ¿Ok? Vamos ahí a Hebreos 6, 1 y 2.
Viene la pregunta, ¿estás dispuesto a acabar? Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios o la doctrina, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Qué le estaba diciendo el autor de Hebreos? ¿Saben qué? Ya maduren, es tiempo de madurar, dejen esas cosas de rudimentos, de otra vez empezar de nuevo. ¿Saben qué? Vamos adelante, si Dios lo permite. Vayamos a la madurez. Un cristiano no puede estancarse, hermanos. Tiene que crecer día con día en su vida cristiana. Es lo que está diciendo esta carta. Y más adelante hay unos pasajes que después lo vamos a ver, donde los han tomado como pérdida de salvación. No, lo vamos a explicar para que tengas mayor conocimiento y una convicción firme de lo que la salvación no se pierde. Tú no puedes perder lo que no es tuyo. Simplemente es de Dios, ¿ok? Así que la vida sin fundamento, dice, hasta que todos lleguemos. Mire, es como tomar la mano de mi hermano, de otro hermano, y decir, ¿sabes qué? Este trabajo es juntos. Vamos a crecer como iglesia. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto. Al hombre maduro, a un varón maduro, dice. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, así ya no seremos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Cambia cada rato. Que no sabe lo que quiere. Cambia de acuerdo a sus Exactamente. emociones. Mire, un niño que no se, una persona que no deja de ser niño, constantemente, ¿qué va a suceder? Va a estar tomando las cosas que le convienen. Por eso hay mucha gente doctrinalmente equivocada, hermanos, que cree cosas que no dice la Biblia. Por ejemplo, a veces yo tengo que estarle explicando a la gente cuando me dice, pastor, es que ya sabe que pues venimos cargando maldición de tercera, cuarta generación. Y yo le digo, a ver, ¿quién te dijo eso? No, pues hace muchos años. Pero ¿de dónde sacas eso? Esa es una mala interpretación de la Biblia. Dices, a ver, ¿cómo que venimos cargando maldición? No, el pasaje está fuera de contexto. Solamente te voy a decir esto. Fíjate, y es pensar lógicamente. Dices, ok, si Cristo dice Colosenses que Cristo, el acta de decretos que era contraria, en lo cual exhibían por qué eras culpable, dice que Dios la exhibió públicamente, la clavó en la cruz y pagó por nuestros pecados, me quitó todo. Si Cristo murió por mis pecados, me limpió y sigo maldito, ¿de qué me libro? Del pecado. No. Entonces, ¿qué está diciendo la gente? ¿Sabes qué? El sacrificio de Cristo no fue suficiente. Sigo maldito. ¿Maldito de qué? No es cierto. Ese pasaje está fuera de contexto. Cristo perdonó pecados presentes, pasados y futuros. Pasados, presentes y futuros. Entonces, eso es lo que queremos llevar a la gente. Que en vez de estar pensando de esa forma, piense en una forma correcta. Cuando a veces estamos, ¿sabes qué? Yo declaro, yo decreto. El único que decretó fue Dios, perdóneme. Decretó en la antigüedad y dijo, hagas esto y se hizo. Nosotros podemos decir y no se hace. Mire, una ocasión me dice una persona, no, pastor, yo ya me declaré sana. Ah, sí, ¿por qué se andaba muriendo con el pedazote de pastel ahí con su diabetes? Si ya se declaró sana. No estoy diciendo cosas que no dice la Biblia, precisamente por el mal enfoque de no estudiar bien la Biblia. ¿Qué pasa? Esas falsas enseñanzas, ¿ok? Exacto. Por eso dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, no de la doctrina de Cristo que es sana, sino la doctrina de quién? Simplemente del ser humano, que toma las cosas fuera de contexto y que tú te vas a dar cuenta que no está bien, ¿ok?
Entonces, hay que evitar esas falsas enseñanzas. Otra más, por favor. La vida sin fundamentos. La vida sin fundamentos, sí, precisamente dice, llevadas por doquier de todo viento, sin la verdad, soy vulnerable a las circunstancias, lo que yo quiero creer. Cuando estás tratando con mucha gente, ¿no? Y te dices, pastor, es que tengo esto. Costumbres que traes, patrones establecidos, y dices, a ver, pero ¿quién te enseñó esto? ¿Has tomado un discipulado? No, no, pastor, ¿qué es eso? Y a veces cuando te metes a profundidad, te das cuenta que ni la persona a veces es salva, no conoce al Señor. Su vida no ha sido transformada. Y es importante esta parte, que te expliquen qué es la salvación, por qué eres salvo, por qué empiezas a dar ese fruto digno de arrepentimiento. Y la otra parte también es que ya lo vimos ahorita, las falsas enseñanzas. Otra más, por favor. La vida con fundamento, dice aquí Mateo 7:24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, fíjense qué importante. Todos los miércoles estamos viendo ahorita, durante todo este mes, el estudio de lo que significa permanecer en Dios. Permanecer es obedecer. Pero aquí dice, y los pone en práctica, es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Llovió, los ríos crecieron, los vientos la azotaron, mas la casa cimentada sobre la roca permaneció firme. No cayó. Por eso es importante. ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? Cuando no está en la fe en el Señor, constantemente nuestra vida, carácter, todo va a haber un cambio tremendo, porque no está basada en la fe, está basada más que nada en emociones. Esta vida cristiana, hermanos, es de práctica. Por eso el libro de Santiago, todos los 5 capítulos se resumen en un versículo, el 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. No engañamos a Dios. Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Te estás engañando a ti mismo cuando no practicas. Y otros los pasajes que menciona, por ejemplo, también Juan, en la primera carta de Juan, dice, el que dice, yo le conozco, la palabra conocer significa que dice, yo tengo una relación, y no guarda sus mandamientos, no los practica, no los vive, el tal es mentiroso, y dice, y la verdad, habla de Dios mismo, no está en él. Esto es de práctica, hermanos, continuamente. Si no estás practicando, si tu vida no está cambiando, definitivamente estás viviendo en un error. ¿Ok? Ahora, ¿por qué aprender doctrina? Uno, porque el conocer la verdad de Dios me ayuda a conocer mejor a Dios. Porque el conocimiento es una base, dice, esencial. 3, porque la doctrina nutre mi alma. Eso es algo muy importante. Mire, algo que decía Pablo, le decía a Timoteo, nutrido con la palabra de verdad. Cuando tú te estás alimentando, y obviamente que llevemos una buena alimentación, todos los nutrientes se van a diferentes partes del cuerpo y nos van fortaleciendo. Esto es importante, hermanos. Pablo está haciendo algo similar. El cuerpo tiene que aprovechar todos esos nutrientes en nuestra vida, hermanos. Por eso nosotros aprovechamos todos los nutrientes de la palabra de Dios cuando estamos en verdad siguiendo lo que dice el Señor. Y esa parte es muy, muy elemental, que la podamos entender. Decía Pablo a Timoteo, vea el encargo, enseña estas cosas a los hermanos y serás ¿qué? Un buen servidor de Cristo, un servidor alimentado, dice la Reina Valera, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Y eso es importante, que tú te nutras día con día con la palabra de Dios y la aprendas. Vale la pena. Adelante. No, fíjense que esta parte es para mí es muy fuerte. Porque, imagínense, yo no sé, y esto es algo que puede ser una experiencia mía, ¿no? Pero yo le voy a preguntar.
Imagínense que después de 28 años de estar en el Señor, yo tenga otra vez, hermanos, que aprender el ABC. ¿Qué me diría usted? No es lógico, pastor, no hay, bueno, yo lo siento así, no hay una lógica como para seguir como en cero, ¿no? ¿Cuánto sería la edad adecuada para que una persona, un cristiano, empiece a madurar? No tendría edad, palabra? pastor. Inmediatamente. Exactamente. Tiene que empezar a crecer. Déjeme comentarle una experiencia que viví. Yo me convertí en la primera iglesia bautista en la ciudad de Ensenada. Ya después me fui a otra iglesia bautista donde el pastor venía bueno, los hijos del pastor, los nietos del pastor venían prácticamente de rama de pastores, ¿no? Y yo tenía como apenas unos 6, 7 meses en el evangelio. Yo decía, ¿y estos cuates qué les pasa? ¿Por qué actúan así? Entendí algo, hermanos. La madurez no son por los años que tengas en Dios. La madurez viene por lo que le permitas a Dios hacer en tu vida. Así es. Híjole, era tan tremendo ver los pleitos tan como la iglesia de Corintios, bien carnales. Yo decía, es que no es correcto esto. Y mire, todo el mundo sabía y se pavoneaban con la Biblia, pero la vida de ellos era un desastre. Y sabe, eso me fue llevando a entender. Yo agradezco tanto a Dios que en sí cubrió muchas de las cosas mi corazón, porque vi tantas cosas, hermanos, tan fuertes. Mire, en una predicación yo lo dije hace muchos años. Cuando me invitaron uno de los líderes a la fiesta a pasar la primera Navidad como cristiana en su casa, yo estaba feliz. Pero cuando llego a su casa me dice, sus hijas, tenía 2, me dice, Roberto, ¿qué quieres tomar? ¿Qué tienes? Tenemos Chivas Regal, tenemos bucanas, vino, cerveza, tepache, calentito o quieres refresco. Y yo me empecé a reír. ¿Qué es en serio? Y paso a la cocina y digo, ay, dije, hombre, repertorio. Hermanos, yo venía saliendo de un contexto de alcoholismo muy fuerte a los 22 años. Yo tenía 23 y medio más o menos. Híjole, para mí fue algo muy fuerte. Dije, no, quiero refresco, dame refresco. Era tan fuerte para mí esa parte. Porque dije, a ver, entonces sí se puede y con permiso. Pero había algo en mi interior que me decía, no es correcto ya. No es correcto. Y de verdad que yo agradezco tanto a Dios, no los juzgo, pero agradezco tanto a Dios de todo lo que me libró, hermanos. Pude caer en ese confort de decir, se vale, y luego con permiso al pastor, pues más, ¿cómo no? Pero dije, no es correcto. Elena. Sí, a mediodía estaba leyendo en un grupo que comparten libros cristianos y uno pedía un libro, decía más o menos así, decía, ¿alguien me puede compartir un libro para una pastora que va a iniciar una iglesia? Y lo que acaban de decir, digo, ¿cómo le piden libros para una pastora que va a iniciar una preparación ya previa? Se oye raro tenía que tener una bibliografía de respaldo para entonces dices, ¿con qué autoridad ella va a liderar si no tiene un respaldo teológico, un respaldo ya de experiencia, de preparación? Entonces, no quise comentar nada porque había varios comentarios así, pero dije, ¿cómo es posible que alguien se lance como el Borras? Así que no tenga nada. Pero sabes, a veces, no los justifico, pero ¿sabes por qué a veces se lanzan, Elena? Porque el hombre no quiere tomar la rienda del liderazgo. Así es. La mujer en su buena intención, escúchame, en su buena intención quiere
marcar una diferencia, pero el hombre no quiere tomar el liderazgo que Dios le da. Entonces, tiene que resurgir, levantar una obra en ese aspecto, que no debería ser así, pero Dios aún así usa esas personas. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, que si la mujer tiene, pero sí que ya tenga una preparación, porque es como si yo dijera, yo me voy a lanzar y pues debo prepararme, ¿no? No nada más es lanzarme y ya, si quiero, pues tengo que prepararme y no, a ver quién me da libros para que yo pueda ser pastor sí, o sea, ese es al punto al que voy, que hay que prepararse, o sea, independientemente que sea mujer u hombre, pero esa era la petición, ¿no? Que iba ella a iniciar una iglesia y que necesitaba libros para poder liderar. Entonces, sea hombre o mujer, yo creo que sí debe haber una preparación, pero exhaustiva. Pues ojalá vaya al seminario bíblico y la preparen en ese sentido. Valdría la pena porque pues, sí, ahí puede encontrar marido y ya hace la mejor mancuerna. Angélica. Pastor, precisamente sobre ese tema que ha sido un poco controversial, estaba yo escuchando al pastor Armando Alducin, que decía que bíblicamente, que algunas personas decían que porque de cierta manera Dios era como, se me fue la palabra ahorita, machista, ¿no? Que porque nada más los hombres podían predicar. Entonces, decía el pastor que pues porque así lo dictaminó, ¿no? Pero que en algunas ocasiones podría haber mujeres, como lo dijo usted, que cuando el hombre no quiere tomar las riendas, es justificable, porque de eso a que no se escuche la palabra, pues entonces en este caso sí se justificaba que la mujer predicara, pero no por eso se le iba a llamar pastora. Exactamente. La Biblia los llama como diaconisas, servidoras en ese aspecto. Y sí las hay en ese sentido. Brenda, gracias, Angélica. Gracias. Pastor, dijo usted exactamente lo que yo iba a decir, que el rango más alto que puede haber es una diaconisa. No es nada ni machista ni feminista, nada que ver. Sabemos las mujeres cuál es nuestro puesto y es de sumisión. Y si alguna mujer, y si en el dado caso de que no exista un varón, esa mujer, su fe, su santidad, sus obras van a hablar por quién es ella. Mas no se va a parar y va a decir, no, hoy es miércoles y mañana simplemente soy pastora y punto. Veme porque quiero estudiar. Es erróneo y debemos de cuidar muchísimo lo que escuchamos, muchísimo. Yo he escuchado alguna vez, muy, muy pequeña en Cristo, escuché las prédicas de Alducin hasta que empezó a decir que los ovnis y que ellos eran señales de la Biblia y cositas así, entonces me abstuve. En cuanto veo un foco rojo, me abstengo. Digo, no, esto no es sano para mis oídos. Y lo dejo de escuchar. Y ya después fue lo de la sacerdotisa, pastor. Bueno, perdón, Armando Alducin dice respecto a los ovnis que son ángeles caídos. No sé si esté bien o esté mal. No, mira, es que no podemos decir eso en ese aspecto. ¿Por qué? Porque está dando abriendo una puerta en ese sentido. Recordemos lo que dice la Biblia, que Satanás se viste como ángel de luz y no va a llegar en una forma espectral a asustarte, sino en llamarte la atención porque quiere desviar tu atención de las cosas de Dios. Créame, yo una vez le decía en la clase que yo le decía, yo sí creo en los marcianos. Y el maestro se quemaba, sí, mire, pues vea todos los que están aquí. Estaban medio marcianos todos. Llegamos al seminario con tantas creencias, tantas cosas, pero ahí, hermanos, mucha gente fue transformada. Déjame decirte algo, por eso es importante dejar de ser niños, madurar y convertirte en un maestro. Había compañeros que decía, Roberto, ¿y ahora qué hago con todo lo que me enseñaron que no dice la Biblia? ¿Cómo voy a regresar a mi iglesia? Pues tienes que regresar y empezar a enseñar la Biblia. Es que yo creía esto, pero no lo dice la Biblia. Bueno, ora al Señor, que Dios te dé entendimiento, pero fíjese que la mayoría de nosotros que estábamos ahí, no regresamos a nuestras iglesias. Dios nos preparó en una forma distinta y nos llevó a otros lugares. Pero es importante prepararte. Pablo, cuando trató de juntarse con los discípulos y que lo rechazaron por el testimonio, tenía el miedo. Bernabé lo toma, narra su testimonio y se empezó a juntar con ellos y Pablo se cree que estuvo por lo menos 9 años siendo capacitado.
de todas las enseñanzas del Señor. Por eso escribió 13 cartas paulinas preciosas, hermanos. De verdad. Mire este pasaje. Me encanta. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Quiénes? ¿A quién está hablando? A los cristianos. Todos tenemos que ser, tenemos que madurar. Dice, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, el ABC. Dice, y mire, fíjese, esto lo grave, dice, y habéis llegado a ser tales, o sea, híjole, tan infantiles, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo por eso le digo a la gente, ¿sabe qué? Vamos a hacer una dieta. Ahorita que estamos en pandemia, todos los días pura leche va a tomar. ¿Qué le parece? A la semana lo voy a ver como la pata de pollo, Hansel y Gretel. No va a aguantar. No va a aguantar, le aseguro. Imagínese, como cristianos, todo el tiempo tomando lechita. No va a aguantar, no es el ritmo de la vida de un cristiano. Y fíjese lo que dice. Esta parte es importante, hermanos. Dice, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de ¿qué? De la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia. No va a obrar justamente, no va a vivir santamente, no va a vivir de acuerdo al Señor, porque sabe que sigue tomando lechita y su criterio lo tiene según el mundo. Pero dice, porque es niño. Ahora vea la importancia de esta parte. El alimento sólido, la doctrina, ¿es para quién? Para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez. Ok, ahí faltó una parte que hay que completarla, ¿sí? Precisamente dice el 14. Fíjese, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que, no todos, ¿qué cosa? Para los que por el uso, ¿de qué habla del uso? Habla de la práctica diaria de la palabra de Dios. Fíjense, por el uso, tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que es negro y saben lo que es blanco. No andan jugando. Por eso no maduramos, hermanos, si se dan cuenta. Por eso no madura la gente. Nos hemos topado amigos que conocimos de joven y hemos platicado, mi esposa y yo decimos, oye, pero no ha madurado. Sigue siendo el mismo. ¿Cómo es posible? No es normal. Cuando Pablo está diciendo, os di a beber leche y no vianda, diciendo, ¿saben qué? No es normal. No pueden ser niños espirituales. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, ¿saben qué? Es que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. ¿La Biblia dice eso? No. No es normal un cristiano carnal. Jamás. Es que imagínate. Si yo viera a Caleb, fíjense, Caleb ahorita tiene 11 años, mide 1.66, hermanos. Pero si yo lo viera que llega a 11 años y no crece, ¿qué voy a decir? Algo anda mal. Algo anda mal con él. Así también es nuestra vida espiritual. Si nosotros vemos que no crecemos, algo anda mal. Y tenemos que esa parte entenderla. Tenemos que crecer y madurar y entender, no, esto es malo y esto es bueno. Por eso nos dice Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. ¿Ok? Así que vamos aprendiendo en ese aspecto. ¿Ok? Y mire, en este tiempo, tú y yo vamos a aprender a ir madurando en Dios, vamos a ir aprendiendo precisamente a quitar todas aquellas cosas que han sido para nosotros en cierta manera como un ancla y que dices, no está fundamentado esto en la Biblia. No está fundamentado en la Biblia. Pues nosotros como pastores, ¿sabe cuál es el error de nosotros?
que caemos en usar frases que la gente a veces las toma como si fuera la Biblia. No, mi hermano. Una frase a veces puede ser un resumen, pero usted tiene que entender lo que es la Biblia para que pueda creer. ¿Ok? Algunas frases que vengan a su mente, que piense usted, esto le hemos hecho una ley. A ver, alguien que nos comparta. Bueno, el mundo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y lo dice la Biblia? En Proverbios 20:20. Ajá, soberbio. Es una realidad. ¿Qué otras te dicen? Al que madruga, Dios le ayuda. Al que madruga, Dios le ayuda. La hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Y ya busqué ese pasaje y sabe una cosa, no está. No. Dice que nuestros cabellos sí son contados. Él los conoce. Pero le hacemos una ley. Y decimos la frase y la espiritualizamos, ¿no? Y dices, a ver, ¿dónde dice eso la Biblia? O la frase, ¿no? Que decimos, hermano, acuérdese que si hay, como dice la Biblia, si hay una iglesia perfecta, no te quedes en ella porque la vas a contaminar. No hay iglesia perfecta. Dices, a ver, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que ser perfectos. ¿Qué menciona? Que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga delante de su presencia. Entonces, hemos hecho de frases que doctrinalmente, mira, tienes que empezar a quitar. En ese sentido. ¿Ok? Mire, la alimentación nos edifica. Ahí Hechos 20:32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos. La palabra de Dios nos va a edificar en una forma que vamos a crecer. Por ese estudio, créanme hermanos, me encanta tanto porque va a ser una herramienta que te va a ayudar a crecer cada día, a tener convicción en tu vida de lo que es lo bueno, lo malo y sobre todo decir, esto dice la Biblia. No voy a condicionar a Dios en ningún sentido. Y en cierta forma Dios te va a empezar a despertar de aquellas cosas que tú has hecho tu ley y dice, no, ¿sabes qué? Esto es lo que yo digo en ese sentido. Así que, de verdad, en este tiempo vamos nosotros a empezar a caminar y sobre todo, mira algo muy importante que me encanta. Cuando usted empieza a adquirir discernimiento, eso le va a ayudar como no tiene una idea. Habrá pasajes que ya usted estudió y ahora va a encontrar cosas nuevas. Y eso le va a animar más. De verdad. Ahora, pregunta de discusión. Vamos a ver aquí algunas. ¿En qué momento el entender la verdad sobre la Biblia adquirió importancia en tu vida? Aquí es donde sopesamos las cosas. Lo que yo creo a lo que dice la Biblia. El Papa, creo que era el Papa Pío VI, fíjense lo que dijo en la antigüedad, que si la Biblia contradice el pensamiento del hombre, casi literalmente lo que dijo, era de desecharse. Y qué feo. Puede llegar un momento en que la Biblia ya no sea absoluta para la gente. Por eso, un libro que recomiendo, y búsquelo, se llama La última generación de cristianos. ¿Quién es la última generación de cristianos? Mis papás, nuestros padres. Pero algo que dice ahí Josh McDowell es que si nuestros padres no tuvieron ese fundamento firme, nosotros, los cristianos, vamos a venir más diluidos cada día. Pero sabe, agradezco tanto a Dios que no ha sido así, que obviamente no se cumple lo que dijo Josh McDowell. Pero nosotros, esta nueva generación, nos hemos aferrado tanto
a la palabra de Dios que no queremos que esto cambie y que nuestros hijos sigan esta fe en el Señor. Por eso es importante, hermanos, que creamos eso. Busque ese libro. La verdad, le va a ayudar mucho a entender lo que es la última generación de cristianos. La otra dice, compartamos acerca de alguna ocasión en que conocer la verdad lo sacó de apuros. La pregunta, ¿de qué forma la verdad de Dios, la verdad sobre Dios, perdón, y la fe te ayudaron a profundizar tu relación con Dios? ¿Alguien que quiera compartir? Elena. Sí, cuando decían que no había un manual para la vida, cuando decían es que no hay un manual para los padres, que sobre la marcha vamos aprendiendo, eso como que todo el mundo lo dice. Ajá. Y bueno, los no creyentes obviamente, y cuando yo me vengo a los pies de Cristo y me doy cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y que aplica un libro desde hace más de 2000 años, que aplica actualmente, entonces sí, dije, pues claro que ese es el manual para la vida que tanta gente desconoce. Si lo conociéramos todos desde nuestra tierna edad, otro mundo sería. Si de verdad pusiéramos a Dios como centro de nuestras vidas, de verdad estaría otro mundo. Y pues desgraciadamente mucha gente lo ve como algo religioso, como algo, hay una cosa es Dios y otra cosa es la realidad. Entonces, ese es el problema del mundo, que no conoce a Dios. Brenda y luego José Ramos. Yo primero cuando llegué a los pies de Cristo, la Biblia, recuerdo que cuando leí el libro de Juan, fue para mí lo más precioso. Creo que lo leí en una noche, no sé. Cuando llegué a los pies de Cristo, la Biblia fue lo más maravilloso, fue como un despertar. Está muerta y un despertar, un manual, y después pasó el tiempo, cometí yo igual con el papá de Abraham, y Dios, como hace todo perfecto y bueno, hizo que cada quien se fuera por su camino. Viví cargando, es precisamente por no tener fundamentos fuertes, viví errante hasta que a los 8 años nos venimos a México. A los 7 años creo que Abraham se enfermó de gravedad. Yo viviendo a mi modo, una cristiana mundana, horrible, qué horror. Ahora veo la aberración de esa palabra, de esa frase, y viviendo a mi manera, pero llamándome cristiana. Entonces, pues Dios siempre nos va a educar porque nos ama. Abraham se enfermó de gravedad, estudios mal, hasta que dijeron, estos estudios están tan mal que parece que a tu hijo tiene un tumor en el cerebro. Entonces, aquí en México le iban a dar medicina, la medicina que se les da a los niños con leucemia, porque tenía como, ¿cómo se dice?, convulsiones, y eso le iba a provocar leucemia. Entonces dijimos, no, se tiene que ir todo esto se puso en oración. Cuando a mí me dijeron, parece que tu hijo tiene un tumor en el cerebro, en ese momento yo sentí que me iba a desmayar. Yo agarré el mostrador y me di cuenta. Ya. Me di cuenta que estaba viviendo a mi manera, a mi modo, como yo quería. La Biblia según Brenda, a mi conveniencia. Me di cuenta de todos mis errores, me arrodillé, le pedí perdón a Dios, me puse a cuentas con Él, me puse al día con la Biblia y comencé a vivir y viví milagros maravillosos. Yo no tenía más que creo que 200 pesos ahorrados, estaba en aquel entonces 100 pesos al día en el mercado, creo, y fue una cosa que dije, Señor, yo sé que merezco lo que me está pasando, yo lo sé. No voy a venir con mi carita de mustia, no, tú eres bueno, tú lo que estás haciendo es bueno y te doy las gracias porque mi hijo está enfermo, porque agradezco tu corrección. Y ocurrieron cosas maravillosas. Abraham estuvo casi un año en Estados Unidos recibiendo la mejor atención médica y Abraham regresó sano. Amén. Entonces fue como que Dios sabe cómo lidiar con cada uno de nosotros, pero no importa qué tan perdida me he sentido en la vida, yo sé de dónde emana la vida.
Entonces está en la Biblia. Y la última vez fue cuando, hace como 3 años o 4, cuando estaba estudiando, y comencé a adentrarme nuevamente. Entonces leí que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que ama será amado por mi madre, por mi padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. En ese momento me quebré, porque dije, Señor, tú sabes que yo no te estoy obedeciendo. Entonces, ¿cómo puedo decir que te amo? Entonces me quebré en llanto y dije nuevamente, no, vamos a seguirlo y hacer las cosas como Dios quiere, no como yo quiero, ni a mi forma, ni maquillándolas. Porque el pecado es increíblemente seductor y se maquilla bien bonito para que no se vea como pecado. Entonces ahí fue cuando mi vida cambió radicalmente y todos mis ingresos, trabajo, todo. Recuerdo, pastor, que yo le llamé, me iban a hacer unos estudios y me estaban lastimando, no me encontraban la vena, muchas cosas. Y usted me dijo simplemente, Dios está en control. Y dije, es cierto. Si me dan este trabajo, gloria a Dios. Y si no me lo dan, gloria a Dios. Entonces, cuando usted me dijo, pastor, Dios está en control, dejé de sufrir. No me importó si me daban o no me daban el trabajo, iba a ser la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces, el obedecer, el hacer lo que la Biblia dice, es lo mejor que podemos hacer en el mundo. Lo mejor, porque es vida y en abundancia. Gracias. Amén, gracias. José. Hola, buenas noches, pastor. Pues yo creo que la vida me cambió mucho. Me cambió porque, pues, viví sin conocer a Dios, con una religión que me inculcaron, pero nunca entendí. Yo siempre estaba así como que renuente a Dios. A los 13 años, como una vez le comenté, muere mi madre, se me acaba el mundo. Y empiezo, siendo el más chico de 9, a trabajar y estudiar, porque ya mis hermanos ya tenían vida hecha, ¿no? Ya tenían familia. El mayor me lleva 20 años. Entonces, yo a los 13, 14 años empecé a trabajar y a estudiar. Me las vi muy, muy fuertes, pero lo peor fue que me hice así como que yo el fuerte, ¿no? Dios no existe, todo gracias a mí. Empecé a trabajar. Tuve buenos puestos y siempre decía, gracias a mí. A Dios nunca lo tomé en cuenta. Y eso lo decía, ¿no? Correteaba yo a los católicos, a los cristianos, los ofendía. Les decía que no me hablaran de Dios porque para mí no existía. Que no había un libro en donde tuviéramos que aprender a vivir y que teníamos que aprender a vivir conforme a los golpes que nos daba la vida, ¿no? Llegué a tener muy buenos puestos, entré a trabajar en el banco a los 18, a los 23 era gerente y tenía todo, casa, coche, todo. Empecé en el puesto que llevaba a vivir en hoteles 5 estrellas, me junté con una persona, no me casé y vivía yo fuera de Dios. Un día, después de 2 veces estar agonizando y que pues todo lo pagaba el banco, nada más con mi firma. Pues yo dije, sin mí no sé nada yo, pero a Dios nunca lo tomé en cuenta. Me fui al hospital por 3ª ocasión con un problema muy grave del estómago por estrés en el banco. Y el doctor me dijo, José, te vas a morir. Tienes 3 días, pon las cosas en orden, porque no creo que resista la operación. No creía en Dios, nunca lo tomé en cuenta. Sin embargo, cuando me dicen eso, me quebré. Y ya en quirófano, me acuerdo que el primer pensamiento dije, Dios, si tú quieres, vivo. Si no, hasta acá. Salgo de la operación que iba a estar muy difícil. Salgo de una operación bastante tremenda. Y en ese momento me dijeron, en el último momento, fue la más sencilla. Y salgo. Aún así, aunado a todo eso, había puesto el nombre, la casa, coche, todo, a esa persona. Y renegando de Dios otra vez. Porque había salido por 3ª ocasión por mis poderes, ¿no? Porque yo podía. Sin embargo, ese año se murió José. Un amigo
cuando me encontró sin casa, sin coche, porque todo se lo llevó esta señora, y no entendía el por qué a mí. Y fue que me dieron a conocer la Biblia, y llegué a los pies de Cristo, y empecé a adentrarme. Y cuando encuentro a Saulo de Tarso, dije, ese soy yo. Ese soy yo. Como ya me conocía, ¿no? Y me adentré, luego a Pablo, empecé. Cambia mi vida totalmente. Empiezo otra vez de cero de todo. Me caso. La conoció usted, pastor. Y aún así, le doy gracias a Dios todo. Las pérdidas, las ganancias son por Él. Y quiero seguir con Él. Entonces, la Biblia sí me cambió. Amén. Gracias, José. Y miren, qué hermoso es Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Viene a mi mente lo que David expresó en el Salmo 32, cuando pues prácticamente él estaba hundido en el pecado y que él tiene que confesar. Fíjense, es tanto el amor de Dios que su mano se va a grabar sobre nosotros, es como estarnos aplastando, presionando, para que nosotros vayamos a Él y cambiemos nuestra dirección. Y me encanta lo que dice en el Salmo 32, fíjese, versículo, y con esta parte vamos a terminar, el versículo 4, 5 y el 6. Fíjense, hay una razón importante, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. En el versículo anterior dice que sus huesos se envejecieron todo el día, se sentía mal espiritualmente. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Obviamente tomó una actitud ante la presión de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y vea lo maravilloso. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero en el 6 es lo que me encanta. Vea esto. Por eso dice, orará a ti todo santo, por ese perdón tan grande que hay, por lo que tú eres, Dios, porque tú realmente cambias vidas. Dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Vea esto. Y eso es algo que me encanta, porque a veces cuando te sientes hundido, que no puedes salir adelante, cuando en verdad te arrepientes de corazón y te humillas, Dios puede cambiar la dinámica de tu vida de tal manera que aún de las consecuencias te libra. Vea lo que dice. Por eso orará a ti todo tiempo, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación, que habla de calamidades, de muchas aguas, no llegarán estas a él. Señor, estoy hundido. Señor, estoy pasando por esto, ya no puedo, ya, Señor, sé que la regué. Un día yo le dije, Dios, yo la regué tremendamente. Dios mío, no creo poder salir adelante. No creo, Señor, que ya vuelva yo a servir, no creo que esto. Es el pensamiento humano y que a veces Satanás te pone. Pero cuando Dios ve tu corazón, como dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, Dios no desecha. ¿Qué hace? Te toma y de toda esa hoja de tu vida hecha garras y toda maraña, Dios la empieza a hacer un tapiz precioso o una hoja preciosa donde empieza a notar otra vez esa segunda oportunidad que te da de cambio. Así que, hermanos, vamos a conocer a través de todo este estudio ese Dios de amor, ese Dios que en verdad te ama, te restaura, pero jamás te dejará igual. ¿Ok? Así que anímense, le digo esto, si usted desea el libro, las copias, bueno, directamente con nuestra hermana Heidi, ahí está, va a estar ella pendiente en ese sentido. Ya la despertamos ahorita, no es cierto. No, ahí va a estar pendiente, entonces vamos a dar gracias a Dios por lo que nos permite. ¿Sabe una de las cosas? Vamos a aprender tantas cosas. Yo quiero que usted haga algo, y se lo digo con todo el amor del Señor. Cualquier duda que tenga, pregunte, hermanos, pregunte. La verdad que yo agradezco tanto en el seminario. Me decía un maestro, Roberto, nunca te quedes con dudas.
y siempre bombardeaba a los maestros, oye, ¿por qué esto y por qué esto? A ver, lee tu Biblia, ¿qué dice? Y mire, qué bonito era cuando me llevaban a entender. Yo le decía a uno de los maestros, él fue rector del seminario, Jacob Bryan, oye, Jack, ¿pero por qué? Y decía, ¿cómo es posible? Un americano, un gringo, viene a enseñarme gramática a mí. Le dije, ¿por qué tiene la importancia de la gramática? Me dijo, ¿cómo aprenden a nadar los patos? Pues en el agua, pues patos al agua, así que vas a aprender. ¿Cómo me ayudó esa parte? Hermanos, así que todo lo que aprendamos va a ser para nuestro bien. Vamos a cambiar conceptos, vamos a cambiar tantas cosas, pero para bien de nosotros. Y vamos a empezar a conocer a ese Dios de amor, ese Dios que quiere relacionarse contigo, que desde hace mucho ha estado buscando ese tiempo con la humanidad, pero que siempre le rechazamos. Así que oramos. Padre, gracias te damos por este día tan especial que hemos pasado, sobre todo conociéndote, Dios, sabiendo lo que viene en ese estudio, que es de tu palabra, es de tu autoría, Señor, y te damos la honra y la gloria por todo lo que nos permitirá, Señor, aprender y vivir de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. Padre, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno. Nos enseñas a través de la Biblia. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que todo cuanto aprendamos en este tiempo sea de suma importancia y sobre todo que aprendamos a conocer al Dios de amor, de justicia y de verdad. Gracias por la oportunidad que nos das de cambio. Gracias porque en ningún momento nos desechas. Y gracias, Dios, porque nos enseñas a que tenemos que madurar. Así que te permitimos, Señor, que nos ayudes y nos lleves por esta madurez en la cual es necesario que ya avancemos. En el nombre de Jesús te bendigo y te exalto. Amén y amén. Bien, mis hermanos, igual les invitamos mañana a las 8 a lo que es el tiempo de oración de 8 a 9. Tenemos un tiempo, estamos viendo ahorita lo que es en base a San Juan 15, lo que es permanecer en Cristo y cómo poder dar fruto, más fruto y mucho fruto. Así que Dios les bendiga, un placer, qué bonito grupo, la verdad, verlos y sobre todo me deleito tanto aprendiendo de la palabra, pero también voy a aprender mucho de ustedes. Gracias, de veras, gracias por enseñarme, porque ustedes, hermanos, son clave. Yo sigo aprendiendo y todas las cosas que Dios está trabajando en sus vidas me animan para seguir adelante. Así que gracias por su tiempo. Nos vemos, una bendición. Esther, gusto saludarte. Angélica, igual gusto conocerte. Silvia, bendiciones. Marta, José, gracias por toda tu aportación. María Elena, Damne, a todos, Elena, Pepe, Rosalía, cuídense mucho. Rosa María, que Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en la clase de lunes. Cristal, Lupita, saludos al Inge, que Dios les bendiga. Abraham, Gracias. Gracias y gracias. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Saludos a Conrado, Joel. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Silvia, Javi, por tu apoyo. Silvia y Marta son, salieron de semillas, están continuando su aprendizaje y me da gusto verlas aquí en este grupo. También Selene, bendiciones, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios los María. bendiga. Buenas noches. Acuérdense de la conferencia de mujeres que viene. Gracias a Dios está viendo muy buena aceptación, entonces viene muy buena. Sí, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Igualmente, adiós.